Hoy queremos hablar del derecho foral aragonés y de las particularidades que tiene frente al Código Civil. Teresa. Y la persona que nos va a hablar de esas particularidades es Javier Hernández, que es profesor de Derecho Foral aragonés. Y lo primero que le quiero preguntar, buenas tardes. Buenas tardes, Teresa. ¿Quién puede acogerse a este derecho foral, a estas particularidades? ¿Quién tiene la vecindad civil aragonesa? Eso es, el concepto que tenemos que tener claro es la vecindad civil, el que sea aragonés, porque es una ley personal. Hablamos siempre de derecho aragonés, pero tendríamos que hablar de derecho de los aragoneses, porque yo sí conservo la vecindad civil, que ahora veremos lo que es, y vivo en Huelva, se me aplicará el derecho aragonés. Es una ley personal y no es acogerse, es nuestra ley personal. Esto no es que yo pueda elegir entre una ley y otra. Si yo tengo la vecindad civil castellana, se me aplica el Código Civil. Si tengo la vecindad civil catalana, se me aplica el Código de Derecho Civil catalán. Y si tengo la vecindad civil aragonesa, se me aplica el Código de Derecho Foral aragonés. Depende de los años, y vamos a verlo ahora en un gráfico, cuántos años tiene que pasar una persona de fuera de Aragón, o cuántos años debemos estar los aragoneses fuera de Aragón. Para no perderlo. Exactamente. Sí, bueno, está muy bien en el gráfico. Es aragonés el que nace en Aragón de padres aragoneses. Ese sería el concepto inicial. Pero si alguien viene de fuera, automáticamente a los 10 años de estar en Aragón ya tendría la vecindad civil aragonesa. Puede renunciar. Si antes de los 10 años él acude al registro civil y dice que no quiere perder su vecindad de origen, no la pierde. Pero hay otra posibilidad. Yo, por lo que sea, quiero tenerla antes. Bueno, pues a partir de vivir 2 años en Aragón, yo que he venido desde Extremadura, puedo ir al registro civil y optar por la vecindad civil aragonesa. Una duda que surge muchas veces: ¿mi hijo, si se me va a vivir a Bruselas y está allí 12 años, perdería la vecindad civil aragonesa? No, porque te tienes que ir a un territorio que tenga vecindad civil distinta. Si te vas al extranjero no ocurre esto. ¿Y aquí qué papel juega el empadronamiento? Porque, por ejemplo, si alguien se va a vivir a la Comunidad Valenciana, está empadronado allí pues por temas sanitarios, médicos y demás, por papeleo, pero quiere seguir tener esa vecindad aragonesa, no se puede. No podría. Bueno, podría ir, por lo que os digo, antes de los 10 años, yo acudo al registro civil y digo, no quiero perder mi vecindad civil. Y no hay que hacerlo nunca más, con hacerlo una vez vale. Pero si no lo hago, que sepamos todos que a los 10 años de irme a vivir a Badajoz o de irme a vivir a Huelva, pierdo mi vecindad civil, pierdo mi ley personal y no se recupera, Hombre, no se recupera, se puede volver a adquirir, pero en el mismo supuesto tendría que volver a vivir a Aragón y a los 2 años podría optar, o automáticamente a los 10 años volvería a tener la vecindad civil aragonesa. Una vez aclarados estos conceptos, yo querría explicar, Vanessa, a qué áreas del derecho repercute directamente el derecho foral aragonés. ¿Cuáles son los supuestos en los que más cambios hay? Bueno, los tenemos aquí también, hay más, habría otro de obligaciones y contratos, pero eso es muy residual, fundamentalmente a 3. Matrimonio, capacidad de la persona, eso que oíamos antes de tutores e incapaces civiles, ya os adelanto que eso ya no existe desde julio del año pasado, y sobre todo lo que más nos diferencia del resto de España es cómo se sucede en Aragón, cómo son las herencias en Aragón. Es el grupo más grande que hay de cuestiones que nos hacen totalmente diferentes. Si te parece, Vanessa, vamos a empezar por el matrimonio y nos va a explicar las figuras existentes en el derecho foral aragonés el propio Javier. En el matrimonio, ¿qué peculiaridades tenemos aquí? Bueno, lo primero que hay que decir es que tú preguntas a cualquier aragonés cuál es su régimen matrimonial, su régimen económico, no la forma del matrimonio, que eso es competencia estatal, y todo el mundo te diría, yo estoy en gananciales. Bueno, pues en Aragón no tenemos gananciales. En Aragón tenemos consorciales. La sociedad de gananciales en Aragón se llama el consorcio foral. Son prácticamente iguales, son prácticamente iguales. Todo lo conseguido constante matrimonio es del matrimonio, no de ninguno de los dos. Pero hay alguna pequeña peculiaridad muy técnica que nos hace distintos. Pero en Aragón no tenemos gananciales, tenemos consorciales. Y podemos hacer una cosa que yo aconsejo muchas veces hacerla, y parece que sienta mal, es capitulaciones matrimoniales, y en las capitulaciones matrimoniales podemos regular nuestro sistema económico del matrimonio. En Cataluña, por ejemplo, el sistema legal catalán es de separación de bienes desde que te casas. ¿Eso lo puede tener un aragonés? Sí, pero hay que ir al notario y decirlo. Vamos a hablar del derecho expectante de viudedad. ¿En qué consiste? ¿A qué nos da derecho? El derecho expectante, yo siempre hago el mismo gesto, es esto. Es una cosa que está ahí, pero todavía no es nada. Cuando yo me caso, mi cónyuge va a tener sobre mis bienes un derecho que algún día pasará algo, pero de momento no pasa nada. Algún día pasará algo, pero es expectante. Pero es tan importante que cuando yo tengo un piso mío, lo he recibido por herencia,
o me lo ha donado mi padre y yo lo quiero vender, al notario viene conmigo mi mujer. Dice, pero si no es suyo, ¿por qué va tu mujer contigo? Porque tiene que renunciar a ese derecho expectante. Y la razón última es que el día que yo muera, ese derecho expectante se convierte en lo que se llama el usufructo vidual aragonés. En Aragón, el cónyuge superviviente tiene el usufructo, el derecho de usar, de disfrutar de la cosa, sobre el total de la herencia del cónyuge. Esto, por ejemplo, el señor de Cuenca sería sobre 1/3 de la herencia. En Aragón es sobre el total. Esto, fíjate, Vanessa, que me han contado en algunas oficinas de notarios que cuando una persona va a vender su piso, va de forma individual porque el piso está a su nombre y le dicen, ¿y su marido dónde está? Porque tiene que dar conformidad a que se puede vender ese piso. No, realmente no es dar conformidad, es renunciar a su derecho. Él firma no porque te dejo vender, no, porque yo renuncio. ¿Podría vender sin renunciar a ese derecho? Sí que se podría vender, pero el día de mañana, cuando ese señor falleciera, podría aparecer el viudo o la viuda y decir, que yo tengo el derecho de usar de ese inmueble. Y aquí vamos a hablar también, dentro del matrimonio, del usufructo vidual. Vidual, no viudal. Porque es de vida y no de viudo, y es lo que digo, es la materialización de este derecho expectante. Cuando fallece uno de los dos miembros del matrimonio, el otro tiene el usufructo sobre el total de la herencia, no sobre 1/3 como en Castilla, el total. El usufructo podré usar de las viviendas, podré tener los frutos de los campos, podré tener los intereses de las cuentas corrientes, y aquí un pequeño detalle. El usufructo del dinero permite al cónyuge que sobrevive gastárselo. Con lo cual vamos a tener menos pisos, que habrá nudos propietarios que serán los herederos que no pueden usar de ellos porque lo tengo yo, y vamos a dejar más dinero porque con el dinero me lo voy a poder gastar cuando quiera. Dice la ley que con la obligación de devolverlo, que me vengan y que me busquen luego. Hablamos, Javier, del usufructo, que eso no significa que cuando llegue el momento dado de que esté esa herencia porque uno de los dos fallece, tenga el usufructo, pero que luego el bien inmueble esté a su nombre y, por ejemplo, nombre de hijos. Bien, porque aquí tenemos dos figuras. A ver, cuando el consorcio matrimonial fallece uno, el otro no es que herede la mitad, es que la mitad es suya. Se ha disuelto el consorcio y la mitad es suya. La herencia es de la otra mitad. Sobre esa otra mitad los herederos van a tener la nuda propiedad. Van a ser los propietarios, de hecho van a pagar hasta los impuestos, pero realmente ellos no lo van a poder usar y no le van a poder sacar rendimiento alguno. Vamos con el grueso de con lo que trae más. Esto es una asignatura de la carrera, Herencias y sucesiones. Vamos a empezar con la legítima porque tiene unas peculiaridades muy importantes aquí en Aragón. Tiene una peculiaridad grandísima, muy grande, muy grande, muy grande, y además esto lo tendrían que estar viendo nietos y abuelos, y os voy a explicar por qué. La legítima es esa parte de la herencia que tenemos que dejar obligatoriamente por ley a alguien, a quien nos dice la ley. El señor de Cuenca, ¿a quién le tiene que dejar su herencia? Pues en línea descendentes, 2/3 de la herencia, la ley le dice que la mitad de esos a sus hijos por partes iguales y la otra mitad puede mejorarlas. En Aragón lo primero que cambia fundamentalmente es que la legítima no son 2/3, es la mitad de la herencia, solo la mitad. Y la gran peculiaridad del derecho aragonés es que se la puedo dejar toda a cualquiera de mis descendientes, a un nieto. Si el que me viene a cuidar a la residencia es mi nieta Pilar, que es la más maja de todas y es la que me está cuidando, yo no estoy desheredando a mis hijos, le estoy dejando todo, estoy cumpliendo con la legítima aragonesa, dejándoselo todo a mi nieta. Pero es que hay en algunas comunidades que ni siquiera tienen legítima. En Navarra no hay legítima. En Navarra no hay legítima. Y en otras el porcentaje es diferente. En Cataluña es 1/4 de la herencia, es 1/4 solo, es 1/4. Eso es la peculiaridad de los derechos forales españoles. La fiducia, esto decía mi querido Justicia Ángel Doblado, que es el mayor signo de amor entre una pareja. ¿Qué es la fiducia? La fiducia es una figura también muy típica aragonesa por la cual yo no voy a decidir qué pasa con mi herencia, se lo dejo a otra persona que lo decida. La figura normal en Aragón es que la fiducia es dentro del matrimonio. Pues bueno, el que sobrevive no solo va a decidir sobre su herencia, sino también sobre el cónyuge que le ha premuerto. Unir esto a lo que hemos hablado antes del usufructo vidual. Que lo tenemos ahí también. A la legítima y a la fiducia. Gran protección en época histórica de la viuda. Claro, la viuda estaba súper protegida, tenía el usufructo de toda la herencia y además si había fiducia en el testamento, ella decidía
cómo se repartía la herencia del padre o de su cónyuge premuerto. Era una figura muy protectora. El testamento mancomunado también es muy característico del derecho foral aragonés, Sí, es muy especial. Efectivamente, además hay que unirlo casi siempre con la fiducia. Cuando cualquier pareja de aragoneses vaya a una notaría, lo normal es que haga un testamento mancomunado, es decir, dos personas hacen testamentos a la vez, con lo que se llama con disposiciones correspectivas, uno para el otro o para el uno, respetando la legítima. Y si al mismo tiempo pongo la fiducia, pues ya hemos cerrado el círculo. Esto está prohibido en el Código Civil, ¿eh? No es que no se haga en el señor de Cuenca o de Badajoz, no es que lo pueda hacer o no hacer, está prohibido, está prohibido. Es decir, es una singularidad de aquí que... el derecho aragonés es un derecho que nos viene del Fuero de Jaca de 1100 y pico, pero es un derecho muy moderno, porque está basado en un principio del derecho aragonés, que es la libertad de pacto. El principio de stando in scarta en Aragón siempre prevalece la de libertad individual. Me deja, claro, mi pregunta es, todo esto que nos estás explicando, lo estás haciendo perfectamente, Javier, ¿son sabedores los aragoneses realmente? ¿O nos queda, me incluyo, por leer esta letra pequeña y sentarnos a conocer este derecho foral aragón? Antes se lo decía Teresa, y yo creo que lo sabemos sin saberlo. O sea, los aragoneses siempre saben que esto está ahí, que la viuda tiene el usufructo y tal. El derecho aragonés es un derecho que da muy poco pleito, hay muy pocos juicios de derecho aragonés. De hecho, la Sala de lo Civil del TSJ, 20-21 sentencias al año, muchas de familia. ¿Por qué? Porque es un derecho muy notarial. Los que saben mucho derecho son los notarios y los abogados que se dedican a esto. Pues estás hablando de pleitos, pues vamos a hablar precisamente con abogados. Queremos saber cómo se aplica ese derecho foral aragonés en los despachos, cuándo se tiene que llevar a la práctica. Saludamos ya a José Luis Sartero, director del Departamento de Herencias y Sucesiones de ILEX Abogados. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Encantado de estar con vosotros. Le voy a trasladar a usted la misma pregunta. ¿Conocemos los aragoneses y aragonesas nuestro propio derecho foral? A ver, pues Javier lo ha explicado perfectamente. Los aragoneses en general saben que existe un derecho propio, que no es una especialidad, que no es un privilegio, que saben que se les aplica en muchísimas áreas tan importantes como sucesiones, familia, persona, pero en ocasiones las instituciones no se conocen tan bien, o lo que es peor, se tiene una idea equivocada de ellas. José Luis, buenas tardes. Yo le querría preguntar si un aragonés se va a vivir a Madrid, ¿puede allí todavía conservar las particularidades del derecho foral aragonés? ¿Qué tiene que hacer para conservarlas? En principio, lo hemos comentado antes, si no hace ninguna actuación y no pasan los 10 años que supondría que pierde esa vecindad de forma automática, sigue siendo aragonés porque el principio que se aplica es el de personalidad, no el de territorialidad. Somos aragoneses donde quiera que estemos y ese aragonés puede estar mancomunadamente en Madrid sin ningún tipo de problema. Vamos con más ejemplos prácticos. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando dos personas de diferente comunidad se casan y quieren hacer testamento? ¿Puede ser mancomunado? Será mancomunado si la ley personal de los dos lo admite. Vamos a suponer, un aragonés se casa con una madrileña. No puede testar mancomunadamente porque la vecindad civil común, el Código Civil, no permite esa figura. Pero si, por ejemplo, este aragonés se casa con una navarra, ahí no habría ningún tipo de problema porque la legislación navarra, el testamento de hermandad, es muy parecido. De hecho, incluso nosotros llevamos un asunto que tuvimos que considerarlo con el notario de un aragonés que testaba con una tejana del estado de Texas, de Norteamérica, y su ley personal lo admitía y el notario autorizó el testamento. Bueno, pues José Luis, nos quedamos con todas las dudas resueltas y ya nos decía Javier que referente a esto pocos litigios hay ahora mismo. Muchas gracias por ayudarnos. A vosotros, muchas gracias. Pocos litigios, ¿no? Y nos ponía algún ejemplo también. Íbamos a preguntarle qué pasaba si se casaba un navarro con una de Alicante, con una compañera de Alicante, pero eso se lo preguntaremos luego a Javier y se lo trasladaremos a Imanol, a nuestro compañero. No conocemos muy bien, aunque decías que sí somos conscientes de ello, de todo lo que nos has explicado. A ver, hay una labor de divulgación importante, ¿eh? De hecho, en la Universidad de la Experiencia aquí en Zaragoza, a nuestros mal llamados mayores, yo ya soy mayor, ¿verdad? Sí, a nosotros hay cursos de derecho aragonés, yo doy muchísimas charlas por todo el territorio aragonés explicándolo y como bien decía José Luis es uno de los mayores especialistas, es miembro de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Aragón, es un gran especialista en derecho de sucesiones.
Es que como cuando vas al notario, los notarios son los técnicos que lo conocen, la gente se deja ir a ellos. Nos suenan cosas, no, es que lo heredaba todo uno. No es que lo heredara todo uno, no, el hereu, no, eso es falso. Lo que pasa es que al ser la legítima para uno solo, pues lo que se hacía mediante otra figura, que no hemos hablado de ella, que también es compleja, que son los pactos sucesorios, vale, tú vas a heredar, pero con obligaciones de mantener, por ejemplo, al resto de hermanos en la casa, ¿no? Hay muchas más figuras. Pero yo creo que los aragoneses sí que lo vamos conociendo poco a poco, bueno, y esto es un paso importante. Haya una cátedra de Derecho Foral Aragonés, que la firmamos en mi época en la Justicia con las Cortes y el Gobierno y la Universidad de Zaragoza, para nivel de estudio. Quizás sí que nos falta un poco la difusión. Nos falta todavía un área de las que hemos dicho, que es la capacidad. Muy brevemente, bien, indícanos sí. en qué ha variado bueno, o cuál. Todos conocemos que en un determinado momento, cuando sobre todo las personas mayores, las incapacitábamos y nombrábamos tutor. Eso en España desapareció en el 2021. En septiembre de 2021, el 2 de septiembre. En Aragón se mantenía hasta que en julio del año pasado, en el 2024, se modificó el Código de Derecho Foral Aragonés en la materia de la capacidad. Ya no podemos incapacitar a nadie en Aragón, ya no le podemos nombrar tutores. Bueno, esto es la aplicación de la Convención de Nueva York del 2006, que lo prohíbe. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, pues lo que dice ahora la norma es que hay personas con necesidades de apoyo. Apoyos que pueden ser de acompañamiento, pueden ser de asistencia o pueden ser incluso de representación. Pues lo que vamos a hacer es darle esos apoyos. Habrá personas que necesitarán apoyos para todo y que se les represente para todo. ¿Se parecerá esto a la antigua incapacidad? Sí, pero le vamos a llamar de otra forma. Ya no hay incapaces, ahora hay un sistema de apoyo, ya no hay tutores, ahora hay curatores. Y se potencia mucho, y esto es importante, el guardador de hecho. Aquella persona que sin ningún título jurídico, sin ninguna resolución judicial, sin nada de nada, se está dedicando al cuidado de esa persona que necesita apoyos, que pueden ser mayores o pueden ser personas con deficiencias psíquicas que llegado un momento en su vida también necesitan que se les acompañe. Pues solo me queda decirte, Javier, que muchísimas gracias por esta clase magistral que nos has dado aquí en Conexión Mañana Aragón. examen a todos, y a todos aquellos que nos están acompañando desde sus hogares esta tarde y viendo aquí Conexión Aragón. Una información más que importante que deberíamos de tener todos y conocer. Gracias también a ti, Teresa, por todo ello.